En este video, veremos dos ejemplos de resolución de ecuaciones lineales en una variable que requieren simplificación. Recuerde que resolver una ecuación significa encontrar un valor de la variable que satisfaga la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Y en álgebra, muchas ecuaciones se pueden simplificar como parte del proceso de solución. Simplificar una ecuación significa eliminar paréntesis o agrupar símbolos y combinar términos similares a cada lado de la ecuación. Se nos da la ecuación 8x menos 14 menos 7x más 18 es igual a 10 negativo. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, no hay paréntesis ni símbolos de agrupación, pero sí tenemos términos similares. 8x y 7x negativo son términos similares. Y también lo son los términos constantes negativo 14 y positivo 18. Y para repasar me refiero a estos dos términos como negativos porque recuerde que si restamos 14, eso es equivalente a más negativo 14, y restar 7x es equivalente a más 7x negativo, por eso me refiero a ambos términos como negativos. Observe también cómo el lado derecho de la ecuación no se simplifica. Combinando términos similares en el lado izquierdo de la ecuación, 8x menos 7x es 1x o x, y negativo 14 más 18 es positivo 4, lo que significa que el lado izquierdo de la ecuación se simplifica a x más 4, lo que nos da la ecuación simplificada x más 4 es igual a 10 negativo. Entonces, esta ecuación es equivalente a la ecuación original, ahora está simplemente simplificada. Y ahora para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Mirando el lado izquierdo, tenemos x más 4. Queremos deshacer esto más 4 realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Y por lo tanto, para deshacer más 4, el siguiente paso es restar 4, a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 4 menos 4 es 0, razón por la cual restamos 4 en ambos lados. El lado izquierdo ahora se simplifica a x. Tenemos x es igual a negativo 10 menos 4 es igual a negativo 14. X es igual a negativo 14 es nuestra solución. Sin embargo, para verificar esto, ahora sustituiremos 14 negativo para x en la ecuación original para asegurarse de que satisface la ecuación. Comenzando con la ecuación original nuevamente. Ahora sustituimos x negativo por x aquí y aquí. Esto nos da 8 veces negativo 14 menos 14. Menos 7 veces negativo 14 más 18 igual negativo 10. Ahora simplificamos el lado izquierdo para verificar que sea igual a negativo 10. Comenzamos multiplicando 8 veces negativo 14 es igual a negativo 112. Tenemos 112 negativo menos 14, luego menos 7 veces negativo 14, es menos negativo 98, que es equivalente a más 98. Y tenemos más 18 es igual a 10 negativo, y ahora sumamos y restamos de izquierda a derecha. Negativo 112 menos 14 es igual a negativo 126. Negativo 126 más 98 es igual a negativo 28. Negativo 28 más 18 es negativo 10. Negativo 10 es igual a negativo 10 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Veamos un segundo ejemplo. Se nos da la ecuación 12 veces. La cantidad de x menos 5 menos 11x es igual. Negativo 7 más 5. Comenzamos simplificando ambos lados de la ecuación. Observe que en el lado izquierdo tenemos paréntesis, lo que significa que el primer paso es distribuir 12. En el lado derecho tenemos dos términos similares que podemos combinar. Distribuyendo 12 a la izquierda, 12 veces x es 12x, y luego menos 12 veces 5 es 60. Y todavía tienes menos 11x igual en el lado derecho negativo 7 más 5 es negativo 2. El lado derecho está simplificado, pero aún podemos combinar términos similares en el lado izquierdo. 12x y 11x negativos son términos semejantes. 12x menos 11x es 1x o x, lo que significa que la ecuación se simplifica a x menos 60 iguales. Negativo 2. Nuevamente, nuestro objetivo es aislar x en un lado de la ecuación. Ahora a la izquierda tenemos x menos 60, lo que significa que para el siguiente paso queremos deshacer menos 60 realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Para deshacer menos 60, agregamos 60 a ambos lados de la ecuación.
Simplificando, negativo 60 más 60 es 0. El lado izquierdo se simplifica a x. X es igual a negativo 2 más 60 es igual a positivo 58. La solución a la ecuación es x es igual a 58. Pero nuevamente verifiquemos esto haciendo que satisfaga la ecuación original. Volviendo a la ecuación original, sustituimos x por 58 aquí y aquí, y verificamos que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Realizar la sustitución nos da 12 veces la cantidad 58 menos 5. Menos 11 veces 58 es igual a 7 negativos más 5. Simplificando el lado izquierdo, primero simplificamos dentro de los paréntesis, 58 menos 5 es 53, dándonos 12 veces 53 menos 11 veces 58. Igual en el lado derecho negativo 7 más 5 es negativo 2. De vuelta a la izquierda, multiplicamos 12 por 53 igual a 636 menos 11 por 58 es 638. 11 times 58 is 638. Y 636 menos 638 es negativo 2. Negativo 2 es igual a negativo 2 es verdadero, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.